Buenos días para todos. Denos un minutico que estamos en unos arreglos logísticos. Mil gracias.
Sí, pero es que está. Ay. Pues, ¿esto vamos a empezar? Sí, señora. Buenos días para todos. Perdón. Chao. Vamos a dar Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la presentación de la doctora Daniela después de unas dificultades logísticas superadas. Un tema interesante, lo vemos frecuentemente en la consulta y es importante hacer un buen diagnóstico, una buena aproximación y ser oportunos pues con las implicaciones de una verruga, sus tratamientos, lo que implica para la mujer, para su pareja y darle pues la mejor oportunidad en ese momento. La doctora Daniela expositora y la doctora Gina no está en este momento presencial, pero está virtual, nos va a acompañar como asesor. Muchas gracias. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto, mi nombre es Daniela Soto, soy residente de primer año y hoy vamos a hablar acerca de un enfoque y manejo de las verrugas genitales en las pacientes no inmunosuprimidas y para esta charla recibí asesoramiento de la doctora Gina Posada. Este es el contenido de la charla. Primero vamos a hablar de unas generalidades. Posteriormente vamos a hablar de características clínicas de las lesiones y si hay algo que podamos hacer para prevenir las lesiones de las verrugas genitales. Posteriormente vamos a hablar de tipos de tratamiento y finalmente un enfoque terapéutico. Bueno, entonces, primero hablar de por qué es importante mencionar las verrugas genitales o conocerlas. Esta es un tipo de ITS que, si bien puede ser de las más comunes, afecta principalmente a pacientes en población joven y con vida sexualmente activa. Se habla de que la población menor de 30 años representa alrededor del 20-25% de los casos y la población con una vida sexualmente activa va a tener al menos una infección por PVH en su vida. Es una patología que es altamente contagiosa. Normalmente suelen cursar con un curso asintomático de la enfermedad y a pesar del tratamiento adecuado podemos encontrar grandes recurrencias de la enfermedad. Y actualmente es una entidad subregistrada, lo cual pues nos trae algunas consecuencias a nivel de costos y presupuestos. Entonces, ¿con qué etiología se relacionan las verrugas genitales? Aproximadamente en el 90% de los casos, las verrugas genitales están causadas por el virus del papiloma humano. Y este virus va a tener un potencial oncogénico sobre el epitelio que infecta. Tiene varios tipos de transmisión, se transmite vía genital, genital oral, genital anal, genital digital y también hay transmisión piel-piel, piel mucosa, vertical y se ha mencionado también que puede persistir mucho tiempo en ambientes calientes o pues fuera del hospedero, por lo cual también se ha mencionado que tiene algún papel la infección por fomites, aunque esta pues es más debatida. Y vamos a encontrar principalmente dos tipos de PVH. Hay los PVH de bajo riesgo que normalmente están relacionados con el desarrollo de verrugas genitales y papilomas en el tracto respiratorio superior. Y los PVH de bajo riesgo, de alto riesgo, que son los asociados a cánceres vulvares, peneanos, etc. Bueno, entonces, ¿cómo se genera la infección por el PVH? El PVH va a tener una predilección por ingreso a la piel que tiene abrasiones o que tiene alguna condición de inmunosupresión
Una vez ingresa, se aloja en la membrana basal y infecta los queratinocitos. Y ahí, dentro de los queratinocitos va a empezar pues como su replicación. A medida que los queratinocitos van diferenciándose hacia capas superiores de la piel, igual el PBH con los queratinocitos infectados y de cierta forma así es como llega a la superficie. El PBH en las células infectadas va a generar cambios de hiperqueratinización, lo cual pues nos va a dar como resultado el desarrollo de verrugas. Por lo tanto, las verrugas las podemos encontrar luego de 3, 4 meses después de la primoinfección. Y a diferencia de los subtipos de bajo riesgo, los de alto riesgo tienen unas oncoproteínas que lo que van a inhibir es la P53 y por ese medio logran pues como la generación pues como del carcinoma. Bueno, entonces vamos a encontrar que hay principalmente dos tipos de lesiones, las lesiones que son más sugestivas de infección por PBH de bajo riesgo y las lesiones que son más sugestivas de PBH por alto riesgo. Las lesiones que son sugestivas de PBH por bajo riesgo son lesiones que normalmente son acuminadas, que son pápulas que suelen ser normocrómicas o incluso hipocrómicas y son agrupadas y múltiples. Pero las que son ocasionadas por el PBH 16 y 18, que son los subtipos de alto riesgo, normalmente suelen tener una hiperpigmentación y son pápulas mucho más simples, más planas y suelen estar pues como más adheridas a piel. Entonces, como primero conocer pues como que estas son las lesiones que vamos a encontrar cuando hablamos de condiloma acuminado, que son unas pápulas lobuladas que normalmente miden entre 2 a 5 milímetros, aunque pueden lograr a medir centímetros, y están ubicadas en vulva, periné, perianales o incluso en vagina y cervix. Y estas suelen, cuando están presentes en zonas que son húmedas o ocluidas, se pueden sobreinfectar y pueden tener mal olor. La hiperqueratinización que genera el PBH va a ser la que da el aspecto de coliflor de estas lesiones y normalmente tienen un color gris o rosa pálido. Y respecto a las lesiones que son causadas por los subtipos de alto riesgo, tenemos la papulomatosis bovenoide. Es importante reconocer esta patología, ya que está relacionada con diagnóstico de carcinoma escamocelular y lesión intraepitelial de alto grado. Estas son pápulas que van a ser más planas, hiperpigmentadas, que normalmente no superan los 5 milímetros y normalmente son múltiples lesiones y sus ubicaciones pues como principales son en vulva y perianales. También es importante conocer un carcinoma que a pesar de que sea un tipo histológico benigno, tiene un comportamiento maligno y es causado por el PBH6, que se conoce como condiloma acuminado gigante o tumor de Buschke o Weinstein. Este carcinoma tiene un aspecto de coliflor, se ve como un condiloma acuminado gigante, por eso recibe su nombre, tiene un crecimiento lento, está relacionado con diagnóstico de carcinoma escamocelular y ocasionalmente tiene metástasis a ganglios linfáticos y a pesar de que en el 90% de los casos da en hombres, cuando se presenta en mujeres suele tener una ubicación a nivel vulvar. Cuando veamos un condiloma acuminado de estas características, pues como de estos tamaños, es muy importante realizar una biopsia para descartar, pues como siempre, la malignidad. Bueno, ¿y cuáles otras lesiones vamos a biopsiar? Las lesiones que necesitan biopsia son aquellas que tienen, en las cuales tenemos duda diagnóstica o las lesiones que se comportan de características atípicas, que normalmente se ulceran, sangran, tienen cambios pigmentarios pues como diferentes a los normales o están induradas. Aquellas lesiones en cervix está recomendado siempre biopsiarlas para descartar malignidad. Las lesiones que no mejoran a pesar de múltiples tratamientos también deberíamos biopsiarlas y aquellas que tengan una morfología sospechosa pues por un PBH de alto riesgo. Y la principal problemática que vamos a tener con las verrugas genitales va a ser la alta recurrencia que tienen las lesiones a pesar del tratamiento. Esto se da debido a que la autoinoculación y la infección subclínica son pues como presentes a pesar del tratamiento
Y las tasas de recurrencia van a variar entre terapias, pero normalmente no hay una terapia pues, que nos diga que nos va a otorgar el 0% de recurrencia. Aproximadamente, haciendo como un sondeo grande, el 25% de las lesiones recurren. Sin embargo, esto no es solamente asociado al tipo de tratamiento que le demos a nuestros pacientes, sino que también hay que considerar factores como la inmunidad del paciente, la cantidad de lesiones que tiene, la ubicación de las lesiones. Se habla de que de pronto las lesiones perianales tienden a tener una mayor recurrencia que el resto de las lesiones. Y el tamaño de las lesiones también, pues como afecta en los términos de recurrencia. Entonces les voy a mencionar algo que encontré acerca de prevención. El preservativo está mencionado que disminuye las probabilidades pues como de emisión del PBH, pero no es 100% efectivo porque no logra el cubrimiento del 100% del área genital. Y recordemos que el PBH también se puede transmitir por contacto piel a piel, entonces pues este es importante. Y está recomendado siempre estimular el cese del hábito tabáquico, ya que se ha relacionado el tabaquismo activo con una infección persistente, recurrente y que no responde pues como también a la terapia. Y finalmente tenemos la vacunación, que está, el método por el que actúa es por estimular pues como la inmunidad humoral y unas cascadas de citocinas proinflamatorias que van a estimular pues como la respuesta del huésped para la eliminación del PBH. Las vacunas que tienen cubrimiento son aquellas que tienen acción contra los subtipos 6 y 11, que son los encargados pues como de generar las verrugas genitales. Entonces, las vacunas que pudiéramos utilizar para prevenir pues verrugas genitales serían la tetravalente y la nonavalente. En reportes de la Globocan, en el año 2007, se venía reportando que había un ascenso de la infección por PBH, pero después de la implementación de los programas de vacunación, aproximadamente en el 2006 y 2007, se empezó a ver una estabilización de las cifras y posteriormente una disminución de las mismas. Este fue un metaanálisis que fue publicado en el 2019, desarrollado en Canadá, en la revista Lancet, lo publicaron, que evaluó 65 artículos, le realizó seguimiento durante 8 años a una población de 60 millones de personas que habían sido vacunadas con la vacuna tetravalente. Y encontraron que los reportes o los diagnósticos de verrugas genitales disminuyeron en todas las poblaciones, en especial en la población más joven, menor de 19 años, que disminuyó un 67%. Sin embargo, en la población menor de 24 años y menor de 29 años también se vio disminución de los diagnósticos pues, de verrugas genitales. Y este fue un estudio que se realizó, pues un artículo de revisión que se realizó para evaluar si la vacuna tenía algún papel respecto a la prevención secundaria, es decir, si disminuía las recurrencias de verrugas genitales en pacientes que ya habían tenido diagnóstico de verrugas genitales. Fue publicado en 2020 por la Revista Internacional de ETS y evaluó 2 artículos principalmente. En el primer estudio, tomaron una población de 91 personas vacunadas y 80 no vacunadas y encontraron una diferencia del 6% entre los diagnósticos de verrugas genitales entre ambas poblaciones. Y el segundo estudio tomó una población de 134 personas vacunadas y 351 no vacunadas y encontró una diferencia del 2% aproximadamente entre los diagnósticos de verrugas genitales en la población vacunada y no vacunada. Entonces, cuando ellos calcularon el RR de este artículo o este estudio de revisión, no encontraron pues como que hubiera diferencias significativas respecto a la tasa de desarrollo de recurrencia de verrugas genitales. Por lo cual podemos como concluir con estos 2 estudios que la vacunación tiene un papel importante respecto a la prevención primaria en términos de verrugas genitales, pero no ha mostrado pues como que tenga un papel significativo
en personas que ya hayan tenido verrugas genitales como prevención secundaria. Bueno, y ahora vamos a hablar de tratamiento. Entonces, es importante tener múltiples factores en cuenta a la hora de nosotros iniciar un tratamiento. Tenemos que evaluar la gravedad de los síntomas, tenemos que evaluar la extensión y el tamaño de las lesiones. La localización de las lesiones también es importante. La posibilidad que tenga la paciente de asistir o no al consultorio y la capacidad que tenga la paciente para seguir unas instrucciones en caso de que decidamos mandarle un tratamiento aplicado en casa. Tenemos principalmente dos tipos de terapias, las terapias que van a ser administradas por el paciente o autoadministradas y las pacientes que van a ser administradas por el médico o administradas en el consultorio. Entonces, las terapias autoadministradas normalmente las solemos utilizar para pacientes que tienen enfermedad leve, que las lesiones son pequeñas, que son verrugas genitales a nivel externo. Y la terapia administrada por el médico la solemos dejar para casos de enfermedad moderada severa, cuando las lesiones son múltiples o de un tamaño pues como considerable, o cuando tienen lesiones en mucosas o pues como superficies internas. También esta terapia está recomendada cuando tenemos fallo con la primera, pues como terapia que es la autoadministrada. Muy importante respecto al tratamiento, nunca asegurarle a los pacientes un 100% de curación ni un 0% de recurrencia, porque ya vimos que las recurrencias son frecuentes a pesar de los tratamientos e incluso personas que tienen más de 10 lesiones, solo el 50% van a tener curación con al menos 3 terapias y hasta el 20% después de 8 terapias van a tener todavía verrugas genitales. Entonces es importante no dar falsas expectativas, pues como respecto al tratamiento y tener en cuenta que los efectos adversos son similares en general para todas las terapias. Suele desarrollarse pues efectos de irritación local, edema, prurito, eritema, dolor localizado, pero lo que va a variar es la severidad de estos, en especial pues como con las terapias más agresivas. Entonces, como primera terapia de la terapia autoaplicada, que es la que primero vamos a hablar, tenemos la podofilotoxina. Este es un agente antimitótico que va a inhibir el crecimiento celular, deteniendo pues como en mitosis el ciclo celular y por lo tanto va a inhibir la síntesis de DNA y va a generar la destrucción del virión y generar necrosis tisular. Este está contraindicado en el embarazo porque hay cierto grado de absorción sistémica y los estudios en animales han encontrado asociación a teratogenicidad, por lo cual no se recomienda pues en la población gestante y podemos aumentar las tasas de absorción de este medicamento ocluyendo la piel o aplicando en piel húmeda. Tenemos presentaciones desde el 0.3 hasta el 25%. Generalmente se prefiere pues o la más estudiada es la concentración al 0.5% y se prefiere la administración de esta terapia cuando es en presentación de gel o de solución, ya que se ha visto que es superior respecto a la crema de aproximadamente el 13% de diferencias respecto a la tasa de curación. Se usa aplicándolo sobre la lesión, se deja actuar unas 6 horas y posteriormente se lava. Lo podemos utilizar 1 a 2 veces al día por 3 días seguidos y posteriormente un periodo de descanso de 4 días, pues como para limitar los efectos adversos asociados a este medicamento. Y normalmente se utilizan ciclos de 4 a 6 semanas. Este medicamento no está recomendado para verrugas que tengan una extensión más de 10 centímetros o que de por sí los pacientes requieran aplicarse más de 0.5 mililitros debido a que se ha visto que con estas concentraciones aumenta la tasa pues, de necrosis tisular. Este fue un metaanálisis publicado en 2019 por el International Journal de Medicina Clínica y Experimental, en el cual compararon la efectividad en tasas de curación, recurrencia, el curso de la enfermedad, las reacciones adversas y el tratamiento de la infección subclínica entre el Podofilox gel y Podofilox crema. Y encontraron superioridad pues, del gel en todos estos desenlaces, por lo cual se recomienda que si vamos a utilizar pues, como podofilotoxina, prefiramos pues, como la presentación en gel. Posteriormente,
Continuando con las terapias autoaplicadas, tenemos el imiquimod. El imiquimod es un inmunomodulador y un modificador de la respuesta inmune, induce la generación de INF-alfa y de otras citocinas proinflamatorias y va a comportarse como un supresor del crecimiento tumoral. Es categoría B en el embarazo, aunque realmente hay poca evidencia, pocos estudios, y los estudios en animales han mostrado bajo peso y retraso en la osificación, por lo cual no es primera línea, pues como en las pacientes gestantes. Lo tenemos también en múltiples presentaciones. La normalmente utilizada es la presentación al 5%, ya que se ha visto que esta presentación pues tiene como superioridad en las tasas de curación y se usa 3 veces a la semana, ojalá aplicado por la noche, para dejarlo actuar 6 a 10 horas y posteriormente se lava y se usa por periodos máximos de 16 semanas. Este medicamento solo está recomendado para verrugas genitales externas y las reacciones adversas o los efectos secundarios son, aparte de los locales, que pueden generar pues como una pues, una descompensación de las enfermedades autoinmunes o puede debilitar pues como preservativos. Entonces debemos advertir a la paciente acerca de esto cuando esté utilizando este medicamento. Y por último, respecto a la terapia autoaplicada, tenemos el 5-FU, que es un agente antineoplásico que va a inhibir la síntesis del DNA. Se usa 1 a 2 veces por semana, ya que así pues también había otro esquema que era de uso diario, pero este es muy poco tolerado, entonces se prefiere el uso intermitente por periodos de 10 semanas. Y normalmente se utiliza en lesiones como en la papulomatosis bovenoide o en lesiones que son intrauretrales, intravaginales o perianales. Sin embargo, este tiene más tasas de ulceración que los otros tópicos, por lo tanto no se recomienda como primera línea. Y este fue una revisión publicada en el año 2010 que evaluó 6 ensayos clínicos aleatorizados, un total de 988 pacientes, en el cual evaluaron pues como la efectividad y seguridad del 5-FU. Encontraron que era superior a placebo, pero que no había diferencias respecto a la podofilina ni al láser de CO2. Ahora hablando un poco de la terapia que vamos a aplicar en el consultorio, tenemos el ácido tricloroacético, que es un agente cáustico que va a generar pues como la coagulación de las proteínas y por lo tanto la destrucción del ADN, apoptosis y tiene un efecto queratolítico. Este es seguro en el embarazo ya que tiene un porcentaje muy bajo de absorción sistémica, sin embargo es altamente irritante, entonces por eso se sugiere que sea aplicado en el consultorio y que cuando lo estemos aplicando limitemos pues como mucho el área en el que lo estamos aplicando y seamos muy cuidadosos con la piel adyacente. Se usa 1 a 2 veces por semana, dependiendo de la tolerancia del paciente al medicamento, por periodos de 4 a 6 semanas. Y es importante que este medicamento no se recomienda pues como para lesiones muy largas o muy grandes porque se ve que cuando se utiliza en lesiones muy extensas pues pierde efectividad. Los efectos adversos pues mencionados aparte de los locales son el daño tisular pues adyacente y alteraciones pues en la cicatrización que puede generar en algún grado. Y este fue un metaanálisis publicado por el British Journal en 2019 que comparó pues varios tipos de tratamientos tópicos. En total incluyó 41 estudios, una población de 6.371 pacientes y evaluaron el porcentaje de curación, de recurrencia y el desarrollo de efectos adversos asociados al medicamento. Evaluaron muchos otros tratamientos, pero los principales o los que más nos importan pues son el imiquimod en todas las concentraciones, la podofilotoxina en las concentraciones y el ácido tricloroacético con o sin podofilotoxina. Y encontraron que al compararlos con placebo, todos los tratamientos mostraron superioridad pues, en tasas de curación. Sin embargo, cuando lo compararon con el imiquimod, solamente el interferón alfa en crema y la podofilotoxina en solución o en gel mostraron pues una superioridad respecto al imiquimod al 5%. Y esta última no la tenemos pues como muy disponible en el medio, por lo tanto, pues como tener en cuenta que la podofilotoxina ha mostrado pues un poco más de superioridad que el imiquimod al 5%. Y cuando evaluaron
la recurrencia comparado con el imiquimod al 5%, no encontraron pues como que hubiera diferencias significativas entre los tratamientos pues que compararon. Sin embargo, cuando evaluaron pues los efectos adversos asociados al tratamiento, solamente el imiquimod mostró que era superior pues en general menos efectos adversos. Sin embargo, pues ya vimos que este no tiene tan buenas tasas de curación como el imiquimod al 5%, entonces pues debemos como tener eso en cuenta. Continuando con las terapias aplicadas por el médico en el consultorio, tenemos la crioterapia, que pues consiste en la aplicación de nitrógeno líquido en la lesión y va a generar una citólisis térmica de los queratinocitos. Tiene una tasa de curación del 39% y va aumentando pues como dependiendo de las terapias. Está indicado en los pacientes que tengan gran número de verrugas, resistencias a otros tratamientos o incluso durante el embarazo también se considera pues una terapia válida. Y no está recomendado cuando los pacientes tienen fístulas, cuando tienen lesiones en vagina, porque se ha visto que en vagina podría aumentar las tasas de perforación o de fístulas rectovaginales, entonces no se sugiere pues como en este tipo de casos. Y pues el modo de uso van a ser pues en sesiones individualizadas, pero depende pues el tiempo entre sesiones de la tolerancia de la paciente al medicamento. Bueno, esta fue una revisión sistemática publicada en el 2017, realizada pues publicada en el American Academy of Dermatology, en el cual revisaron 11 ensayos clínicos aleatorizados, un total de 1.639 pacientes, y compararon la crioterapia con otros medicamentos como el ácido trifluoroacético, la fosfilina, el imiquimod, la electrocirugía y el láser de CO2. Encontraron que no había diferencia de la crioterapia con estos otros 3 tratamientos respecto a las tasas de curación, pero que era la crioterapia inferior a la electrocirugía y al láser de CO2 respecto pues, a las tasas de curación. La electrofulguración o cauterización pudiera ser útil en lesiones vaginales, tiene una tasa de curación del 70%. Tiene algunas desventajas, pues que requiere el uso de anestésicos locales y que en general las pacientes suelen tener más desarrollo de cicatrices, más desconfort y sangrado posterior a la terapia. El láser de CO2 también se puede utilizar pues como para el tratamiento de verrugas genitales. También actúa pues generando una citólisis térmica de la lesión. Este nos puede otorgar resultados inmediatos. Hay pacientes que con una sola sesión de láser ya se ven pues como resolución de la verruga genital como tal, o pueden requerir varias sesiones pues dependiendo de la severidad de la enfermedad. Este se prefiere cuando queremos lograr mejores resultados estéticos porque no genera pues como tal un daño a los tejidos adyacentes, pero las desventajas de este son que obviamente son más costosos y que no están pues como tan disponibles o pues al alcance de la mano de uno. La fototerapia también está descrita como tratamiento para las verrugas genitales. En general, pues como se puede utilizar para casos refractarios, pero de verrugas pequeñas, y puede ser una opción en el embarazo, pues como cuando no cumplimos los criterios de tratamiento de las otras 2 terapias que ya les mencioné. Tiene una tasa de curación del 75% y ha mostrado en algunos estudios superioridad contra el láser de CO2 respecto a curación y recurrencia. Y se usa en conjunto con un marcador pues, de tisular, que es el ácido 5-leulínico. No sé cómo ponerlo. Es que se me mete a YouTube. Aquí es segundo play. Dale si quieres. No, ¿y cómo hago para salir de la presentación? ¿Te saliste por aquí, por YouTube? Y acá donde le play. Ya.
Esto. Ahí. No te quieres. Si no quieres, lo que tienes que referir a tres cosas. Voy a continuar. Era solo como para que vieran cómo se ve pues la radiofrecuencia. Esta se trata pues como de el uso de radiación ionizante, no ionizante localizada sobre la lesión y va a desnaturalizar y coagular también las proteínas. Otorga resultados inmediatos, buenos resultados estéticos, el daño al tejido adyacente es mínimo y se habla de que también pues, puede tener algún papel contra la infección subclínica porque estimula citocinas proinflamatorias a nivel local y tiene una tasa de curación de 76%. Sin embargo, solo tiene una penetración de 6 milímetros, entonces no está indicado pues, en lesiones que tengan una extensión importante. Finalmente, la cirugía es como el tratamiento que solemos dejar cuando la enfermedad es severa o es resistente pues como a otros tratamientos, tiene altas tasas de curación, los resultados son inmediatos y la podemos utilizar en lesiones que sean muy extensas, alta recurrencia o que estemos sospechando neoplasia. La inmunoterapia también se ha descrito, consiste en la aplicación pues, de antígenos virales intralesionales que van a desencadenar una respuesta inmune. Se han utilizado antígenos de cándida, tuberculina o incluso vacuna como la SRP. Y pues también se suele dejar como de terapia coadyuvante o de último pilar, pues como del tratamiento cuando ya es resistente a otras terapias y es útil en zonas pues como que tengamos difícil acceso a las lesiones. La desventaja pues obviamente es la disponibilidad de la terapia. Y este fue un ensayo clínico aleatorizado realizado en Egipto el año pasado, publicado por la revista de dermatología francesa, en el cual toman una población de 160 pacientes y los dividieron en 4 grupos y a cada grupo le aplicaron o antígeno de cándida o la vacuna pues intralesional de SRP o la tuberculina. Y hay hubo un grupo al cual le aplicaron pues como las 3 cosas. Y estos eran pacientes que tenían verrugas recalcitrantes, es decir, que llevaban más de 2 años con las verrugas a pesar de 2 tratamientos y que eran como verrugas muy resistentes pues, al tratamiento. Y encontraron que hubo una tasa de curación del 77.5% en el grupo que aplicaron las 3 terapias y un 72.5% en el grupo que aplicaron pues, el antígeno de cándida. Entonces, la inmunoterapia puede ser pues como una opción para los pacientes que tengan verrugas resistentes y que la cirugía de pronto no sea como fácil o no sean candidatos quirúrgicos. Y ahora comparando pues un poco acerca de las terapias, este fue un metaanálisis publicado en el 2019 por la revista de dermatología francesa, en el cual compararon tanto métodos pues, aplicados por el paciente como métodos ablativos y sus tasas pues como de curación. En total, evaluaron 70 ensayos clínicos aleatorizados, 9.931 pacientes y le realizaron seguimiento pues hasta 12 meses. Y encontraron que respecto a placebo, pues el tratamiento que encontró mayor tasa de curación fue la cirugía con un RR de 10.54, pero pues también la terapia ablativa con imiquimod o la electrocirugía pues tuvo muy buenos resultados. Cuando compararon con el imiquimod, la cirugía, la crioterapia, el ácido tricloracético y el 5-FU tuvieron superioridad respecto a las tasas de curación. Y cuando evaluaron, comparando pues contra la crioterapia, el láser mostró pues que era superior a la crioterapia. Y posteriormente realizaron pues como un análisis por método Zucra que lo que nos habla es como de la posibilidad de éxito de la terapia y encontraron que la cirugía tenía pues como una posibilidad del 90% de éxito, las terapias ablativas con imiquimod de un 79% de éxito y la electrocirugía de un 77% de éxito. Fueron como los medicamentos o los tratamientos que mayor superioridad pues mostraron. Y la terapia ablativa pues que ellos consideraban acá era la combinación de crioterapia o láser o electrocirugía con imiquimod, cualquiera de esos 3 con imiquimod.
Ya posteriormente ellos describen los resultados individuales que encontraron, pues que no fueron pues como encontrados en todos los ensayos clínicos. Compararon el uso de 5-FU, pues la tasa de curación del 5-FU contra el láser en un ensayo clínico aleatorizado de 289 pacientes y encontraron que era superior el 5-FU respecto a la tasa de curación y que generaba menor erosión el 5-FU que el láser, pero que no había diferencias pues, respecto a la tasa de recurrencia. Cuando compararon el láser contra la crioterapia, encontraron que el láser era superior respecto a tasa de curación, menor recurrencia, pero generaba mayor erosión en los pacientes. Y cuando compararon la electrocirugía contra la crioterapia, encontraron que no había diferencias ni en efectos adversos ni en tasas de recurrencia, pero sí había pues superioridad de la electrocirugía versus la crioterapia en tasas de curación. Compararon también la crioterapia contra el ácido tricloroacético, el imiquimod y la podofilotoxina y no encontraron pues diferencias respecto a curación, recurrencia o efectos adversos. Al comparar el imiquimod con otros métodos ablativos, encontraron pues una superioridad de los métodos ablativos respecto a curación y recurrencia. Y cuando compararon el ácido tricloroacético contra la crioterapia, encontraron que no había diferencias pues, respecto a la recurrencia ni los efectos adversos. Bueno, y finalmente este fue pues también una revisión sistemática publicada en el 2020 por el Journal Internacional de Dermatología, de la cual nos habla que hay superioridad de la terapia combinada versus la terapia sola. Ellos evaluaron pues las tasas de recurrencia a los 12 meses cuando aplicaban láser con imiquimod versus láser solo, electrocauterización con imiquimod versus electrocauterización sola y radiofrecuencia con imiquimod versus radiofrecuencia sola, y encontraron que siempre cuando utilizaban la terapia combinada pues había mucho menor tasas de recurrencia a los 12 meses. Entonces se recomienda pues el uso de terapia combinada para disminuir la recurrencia. Esta fue una guía china publicada en el 2022 en el cual ellos recomiendan el uso de terapia combinada para el tratamiento de condiloma acuminado, cuando tenemos lesiones menores de 10 milímetros o menos de 15 lesiones, pudiéramos utilizar una monoterapia autoadministrada pues, por el paciente. La fototerapia pudiera ser una opción para lesiones menores de 5 milímetros como única línea de tratamiento, pero pues ya conocemos que la disponibilidad de de pronto pues no es tan fácil. Y que la fototerapia en conjunto con los métodos ablativos es buena para reducir recurrencia y la cirugía la debemos como postergar para las lesiones que sean grandes volúmenes o recalcitrantes o tengan pedículos, pues las verrugas. Esas fueron como las recomendaciones que yo logré pues como introyectar después de leer la guía china, que lo principal es tratar de eliminar las verrugas genitales lo antes posible para evitar pues como que la enfermedad se vuelva extensa o que se genere una amplia infección subclínica y preferir pues las terapias combinadas, ya que las terapias ablativas físicas nos van a otorgar resultados respecto a curación y los inmunomoduladores respecto a la recurrencia. Mencionando pues algunas situaciones especiales, importante saber que en las pacientes gestantes, por los cambios fisiológicos que ocurren durante la gestación, pueden generar un aumento en el tamaño y en el número de lesiones. Hay algún riesgo de infección para el recién nacido, aproximadamente un 25% es la transmisión vertical, pero tratar a las pacientes de las verrugas no va a disminuir dicho riesgo. Las opciones terapéuticas aptas para las pacientes gestantes son el ácido tricloroacético, la crioterapia y la cirugía. Y la vía del parto en general no debe pues como cambiar de conducta solo por el hecho de tener pues como condilomas, a no ser de que sea un condiloma gigante que tenga obstrucción en el canal del parto. Bueno, y también es importante conocer que cuando tenemos niños con verrugas genitales, no siempre es indicativo de abuso. Pues sí debemos tener el diagnóstico en cuenta, pero debemos pues también evaluar como todo el contexto del paciente, viendo el contexto social, el examen físico, buscando otras ITS, porque realmente se ha visto que, por ejemplo, en niños menores de 3, 4 años,
no hay una alta probabilidad de que sea unas verrugas genitales no transmitidas sexualmente. Por ejemplo, fue un metaanálisis que publicaron en 2021 en la revista pediátrica de dermatología de Estados Unidos, y ellos evaluaron la relación entre el diagnóstico de verrugas genitales con abuso. Y no encontraron relación respecto a los tipos de pH por los que estaban infectados, a la ubicación de lesiones o que hubiera mayor incidencia respecto al género. Lo único que encontraron positivo fue la edad mayor de 4 años, tenían pues como un mayor riesgo de correlacionarse con abuso. Bueno, y importante también pues tener en cuenta que las verrugas genitales después de la implementación de la vacunación ha debilitado pues como la relación que estas tienen con ser indicativos pues como de abuso. Siempre pues pensar de pronto en una valoración conjunta con pediatría y psicología para apoyarnos y que no se nos pase un caso pues de abuso. Otras condiciones especiales son cuando tenemos compromiso de mucosas de las verrugas genitales. Por ejemplo, cuando tenemos verrugas genitales vaginales o cervicales está recomendada la terapia con ácido tricloroacético o cirugía, pero cuando tenemos verrugas periuretrales o anales está indicado el tratamiento con crioterapia o cirugía. Y acá les puse un QR respecto, pues como las cosas que necesito que tengan en cuenta o que quisiera que se llevaran para la casa respecto al enfoque terapéutico de las verrugas genitales y cómo vamos pues como a abordar la paciente. Acá, pues esto es todo lo que está en el QR. Entonces, les hice como una tabla que comparaba pues como los métodos autoaplicados, cuáles son las dosis y el modo de uso y las recurrencias que podemos encontrar con los diferentes métodos. Tener en cuenta que la podofilotoxina alcanza resultados más o menos a las 3 o 4 semanas, mientras que el imiquimod podemos esperar resultados ya más lejanos, alrededor de las 8 semanas por el mecanismo de acción, y que el 5-FU como tiene mayor tasa de ulceración y mayores efectos adversos no es recomendado como primera línea. El ácido tricloroacético y la crioterapia, tener en cuenta pues que son las terapias como que se sugieren en pacientes que no tengan verrugas genitales externas. Cuando tenemos una persona, pues, o una paciente con enfermedad leve, que es definida, pues, como una única lesión menor de 5 milímetros o que en general el área concluente de infección sea menor de 10 centímetros y que en la práctica los podemos encontrar como estos CUPS, podemos utilizar tanto terapia autoaplicada por la paciente como terapia en el consultorio en monoterapia. Cuando tenemos una paciente con una enfermedad moderada, es decir, que tenga pues un área confluente de lesiones de 10 a 20 centímetros, pues tenemos varias opciones, pero lo que más se recomienda es la terapia combinada y dependiendo pues como de las características de la paciente y de la disponibilidad que tengamos. Entonces acá les puse estas 3 primeras porque son como las que más fácil tenemos acceso en nuestro medio, pero si a las 3 sesiones no vemos respuesta, tenemos estas otras terapias que ya incluyen láser, electrofulguración o una terapia pues como incluso triple o cuádruple, pues adicionando pues el láser. Y los pacientes con enfermedad severa, que tienen un área confluente más de 20 centímetros, lesiones recalcitrantes recurrentes o que han resistido a otros métodos, finalmente pues como las terapias indicadas sería cirugía o incluso podríamos considerar la inmunoterapia. Y este es como el algoritmo final de qué hacer con una paciente cuando genera enfermedad leve, moderada, severa o cuando tiene alguna condición especial. Y ya, eso fue todo lo que les traje por hoy. Gracias, doctora, por tu presentación. Bueno, aprovechemos a la doctora Gina, que está virtual, para comentarios adicionales. Felicitar a Daniela porque hizo un esfuerzo muy grande, porque su primera charla, ¿cierto? La escogencia del tema, hizo una revisión de todos esos artículos y lo principal, lo supo llevar a la práctica. Los que ustedes vieron ahí fue un esfuerzo grande porque no en todos los artículos tienen en cuenta las mismas áreas, no en todos los artículos hablan acerca de terapia combinada, entonces como tratar de extrapolar cuándo uno va a necesitar una
terapia combinada en nuestro medio y poderlo llevar a lo que es la práctica, que es finalmente se reduce a un código PUS donde dice ablación o resección. Me pareció que hizo un gran trabajo Daniela. Gracias, doctora Gina. ¿Alguna pregunta de los asistentes virtuales o presenciales? ¿O los profes? Doctora Luz. Felicitarla, pues sé que es la primera charla y eso genera muchos nervios, pero sí, pues de enfocarse y cumplirse con los objetivos que era hacer como una revisión sistemática de lo que hay del tema, llevarlo de una manera práctica, ¿cierto? Y con, pues, y con unas conclusiones tanto pues, de los apuntes del tema. No, como recomendaciones, pues obviamente eso se va dando pues a medida que va pasando el tiempo y también vas cogiendo pues como práctica y experiencia en el tema, pues había como ciertas cosas cuando se exponía como no, este es un artículo un artículo de revisión, pues era una revisión sistemática, un metaanálisis, pues como cositas así, pues como durante la charla, pues pues que hay que corregir, pero de resto pues inclusive las diapositivas claras, de todo. Un tema interesante, pues práctico. Doctora, yo te tenía una pregunta. Cuando empezaste tú... Ay. Cuando empezaste tu presentación, el primer renglón que dijiste fue, es una ITS, sí, categórico. Pero cuando hablaste ya de los niños, fuiste más laxa. Entonces la pregunta es, ¿nos quedamos 100% con ITS o nos quedamos con el nombre verrugas? Y hasta que no hagamos el estudio patológico, diríamos entonces, bueno, porque dijiste muchos modos de transmisión, entonces, ¿cuál es la verdad? Pues, ¿con cuál te quedarías? Sí, como la dijiste, es una ITS, entonces ya queda todo, ¿cierto? Y detrás, pues nunca se habla de la pareja, pero realmente siempre hay que tener en cuenta la pareja. Y esto es muy complicado porque cada que hay una verruga, dice con quién estuvo, dónde estuvo, con cuántos has estado, qué pasó. Y eso se vuelve un enredo pues en la relación de pareja. Entonces, la segunda pregunta que te haría es, si tú eres la ginecóloga de esa paciente que llega allá y llega con el novio o con su pareja, ¿cómo afrontarías tú la situación y qué harías con su pareja? Y si el estudio y el manejo, estamos hablando de la mujer, ¿qué hacemos con el caballero? Que como tal no hay un tratamiento para tratar la infección subclínica que pudiera tener, pero no sé, creo que se habría que abordar los puntos, de pronto pues examinar a la pareja o mandarlo a consultar a él. Si tratamos a la pareja y si logramos la resolución de las lesiones de la pareja, en la paciente, si la pareja pues como teniendo lesiones de infectando a la paciente, pues vamos a volver a alguna otra, pues siempre descartando lo que no tengan. Y en ese tiempo de transmisión, cuando una persona, digamos, adquiere la infección, ¿cuánto es el tiempo de latencia antes de ser evidente? Porque muchas veces llegan con una pareja nueva y dicen, entonces fue esta, fue de la otra. Okay. Y te van a hacer esas preguntas frecuentemente. Entonces, ¿tú qué? Para que nosotros podamos observar una verruga luego de la infección primaria, sería alrededor de 3-4 meses desde la infección. Porque tiene que dar pues, todas las etapas desde la infección de la membrana basal hasta el crecimiento de los queratinos infectados en la superficie. Bueno, lo otro importante es, tienes una verruga. ¿Te concentras en la verruga como tal o vas a avanzar y a hacer todo lo que implica el abordaje adicional de hacer una citología líquida, tipificación a través cervical del virus? Y como tiene pues una infección por PVH, hay que descartar pues, una línea de que tenga
regla para asegurarnos de que sea una infección por PVH de bajo riesgo y no darle pronto de una lesión. ¿Algún comentario o pregunta? Doctora. Me gustó mucho el tema que estuviste. La verdad, frecuente, muchas veces uno de lo que hay, pues, me parece práctico, me parece útil. Primera charla de uno, pero creo que tienes un muy buen manejo. Les quise responder toda la. Es lo que les dices. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Feliz día. Gracias, doctora Gina.